vamos a continuar con la representación de funciones. Vamos a hacer ahora una función exponencial muy sencillita. Para ello vamos a compartir pantalla como siempre. Y en este primer vídeo de exponenciales, pues vamos a hacer una función como puede ser 2 elevado a x, muy habitual en el mundo real, porque a fin de cuentas todo lo que tenga una potencia con base 2 es algo que aparece de forma natural. Por ejemplo, los progenitores, por decirlo así, 2 elevado a 0 sería yo, que es igual a 1. 2 elevado a 1 serían mis dos padres, mis dos cargas genéticas. A nivel general, mis 4 abuelos sería 2 al cuadrado, mis 8 bisabuelos sería 2 al cubo, y así iríamos subiendo, por ejemplo, en este caso, por todas las generaciones. Si vamos, por ejemplo, a la reproducción de un virus, una bacteria o algo así, si cada media hora se duplica, se multiplica por 2, ahí tienes un crecimiento exponencial, como es eso, virus, bacterias y todo esto. Si vemos la reproducción celular, una célula se parte en dos y cada una de las dos se partirá a su vez en dos. Por ejemplo, lo que viene a ser un cigoto, cuando el cigoto se va dividiendo, lo hace de la misma forma, 2, 4, 8, 16, 32 y así. Y en el estadio 0, 2 a la 0, que es, digamos, la célula original, por decirlo de alguna forma. Y así pues hay un montón de procesos en física, en biología y en un montón de sitios que tienen pinta de función exponencial. ¿Qué le pasa a esta función? Pues que es muy sencillito de dibujar porque tienes lo siguiente. Paso número 1, el dominio de las exponenciales son todos los reales, no hay ningún número que pueda fallar aquí. Si pones negativos, 1 partido por 2, 1 partido por 2 cuadrado y así. Si pones positivos, pues son positivos. Si le pones un número fraccionario, por ejemplo un medio, 2 elevado a un medio es raíz de 2, y si pones un tercio es 2 a la un tercio, raíz cúbica de 2. Y si le pones un 0, pues 2 elevado a 0 es 1. Entonces, pongas lo que pongas en la X, siempre va a funcionar bien. En el paso número 2, los puntos de corte en el primer caso con el eje de la X es cuando X vale 0 y en este caso simplemente la Y es 1. Tendrías un punto de corte con el eje de la X que sería 0 para la X y 1 para la Y. Cualquier función básica exponencial de esta forma tiene ese tipo de punto de corte. Me da igual que sea 2 elevado a x, 3 elevado a x, e elevado a x, daría un poco igual. Puntos de corte con el eje de las x, y esto es interesante, cuando yo quiero calcular 2 elevado a x igual a 0, la forma correcta de hacerlo, ¿cuál sería? Para despejar esta x, tomamos logaritmos en la parte izquierda, en base 2, en base e, me da un poco lo mismo, para que la x de arriba caiga abajo. Pero ya estás viendo el problema, este logaritmo no existe, por lo tanto no existen puntos de corte con el eje de las x. Entonces, claro, el signo de la función en este caso es muy sencillo de calcular, signo de f de x, puesto que en esta recta tienes que poner puntos de discontinuidades o de no dominio, que en este caso no hay ninguno, puntos de corte con el eje de las x, que en este caso no hay ninguno, y damos un valor cualquiera, me da igual, con x igual a 1, a 2, a 3, a menos 1, lo que tú quieras. Si le das un valor 2, 2 al cuadrado es 4, que es positivo, por tanto la función siempre es positiva. Claro, esto lo que nos indica es que si creamos un primer esbozo de la función, ahí tenemos una gráfica de GeoGebra vacía. En este esbozo pues ya podemos ir quitando toda esta parte que está aquí abajo. Así pues solamente dibujaremos cosas en la zona superior y esta parte de abajo pues podemos olvidarnos de ella. Vamos al siguiente punto, que son las asíntotas, y este punto es interesante. Las verticales no hay ningún punto que haga que eso sea infinito. Las horizontales, y esto ya digo que resulta muy interesante, si calculamos el límite en el infinito de 2 elevado a x, te queda infinito, no hay asíntota horizontal en el infinito. Pero si nos vamos a menos infinito, y aquí llega la parte curiosa, porque claro, en muchas funciones esto no ocurre así. Este cálculo, entre comillas, me queda 2 a la menos infinito, no pongas esto que queda muy feo. Esto es 1 entre 2 a la infinito, tampoco lo pongas, queda muy feo. Esto es 1 partido por infinito y esto es 0. Es decir, este límite, hazlo de una forma de la otra o simplemente coméntalo, es 0. ¿Qué significa eso? Que tenemos asíntota horizontal y igual a 0 cuando x tiende a menos infinito. No en más infinito, pero sí en menos infinito. Y si quieres ponerlo, pues bueno, claramente este es un 0 positivo. Estamos por encima del eje siempre, con lo cual es un 0 positivo. Vamos a pintar en verde esta asíntota. Como solo está en la parte izquierda, pues la ponemos solamente en la parte izquierda. Se pega un poco con el 0, pero bueno, creo que así se ve más o menos bien.
Y aquí pondríamos pues algo así como diciendo que esta función se pega al 0 por arriba. En cuanto a la asíntota oblicua, si quieres pegarte con ello, pues prueba a hacerlo. No existe la oblicua. Vamos a poner ahí puntos suspensivos por si quieres probar a hacer aquí las cuentas. En el punto 5 vamos con la monotonía. F' de x es muy sencillo de hacer. La derivada de 2 elevado a x es 2 elevado a x. Pero recuerda que cuando tienes una base que no sea el número e, tienes que multiplicar siempre por el logaritmo neperiano de esa base. Claro, ¿cuánto vale el logaritmo de 2? Pues no lo sé, no me preocupa demasiado, vale 0,69 o algo así, pero lo que me interesa aquí es que si yo ahora esto lo igualo a 0, este de aquí es un número. Entonces, siendo un número, para que una función por un número sea igual a 0, tiene que cumplirse que la función sea igual a 0. Y ya vimos que esta función no existe ningún x que cumpla estas condiciones. Con lo cual, de cara a la parte de la monotonía, pues haríamos una recta igual que antes. No podemos colocar puntos de no dominio, no tiene, puntos de discontinuidad, no tiene, y puntos singulares tampoco tiene. Con lo cual, lo que le pase a un punto, le pasa a todos los puntos. Si colocas ahí un x igual a 2, lo que te queda es 2 cuadrado es 4 por logaritmo de 2, que es positivo. Todo logaritmo que esté fuera del 0,1 es positivo. Así que tienes un número positivo y la derivada es positiva. Es decir, esta función va a ir creciendo. Fíjate que aquí arriba, cuando hemos visto este límite, me da información. Dice, el límite en el infinito es infinito. Eso significa que mi función se va a disparar por aquí arriba. De alguna forma se va por aquí arriba. Y una de las partes claves es saber que la función exponencial siempre es creciente. Por cierto, no hemos colocado antes, pero tenemos un punto ahí, un punto de corte por ahí. Podríamos incluso en este caso hacer la segunda derivada, tampoco nos iba a costar demasiado. Recuerda que todo lo que sean números se quedan fuera de la derivada y luego volverán. Y la derivada de 2 elevado a x es 2 elevado a x por el logaritmo de 2. Recuperamos el logaritmo de 2 anterior y tenemos logaritmo de 2 al cuadrado. ¿Qué ocurre? Igual que antes, no va a haber puntos de inflexión, no lo escribo, no hace falta, y no va a haber puntos de discontinuidad, ni va a haber puntos de no dominio. Lo que le pase a un punto, le pasa a todos los puntos. Si vamos, por ejemplo, al 2, ahí tienes 2 cuadrado es 4, logaritmo de 2 al cuadrado seguro que es positivo, y la derivada segunda siempre es positiva. ¿Qué significa eso? Que tenemos una función feliz, siempre es feliz. ¿Se puede sacar más información? Pues no. Ni tenemos simetrías, ni tenemos periodicidad, ni nada por el estilo. Entonces, lo más que se podría hacer aquí, como decimos siempre, es afinar un poquito la función con una pequeña tabla de valores. Vamos a colocar aquí la función, que es 2 elevado a x. Creo que está claro que el 1 y el 2 pueden ser interesantes, incluso el 3 puede ser interesante. 2 elevado a 1 es 2, 2 a la 2 es 4 y 2 a la 3 es 8. Tendríamos un punto aquí, tendríamos un punto por aquí y tendríamos un punto por aquí. Y esta parte que a veces da problemas y no debería ser así, si nos vamos al menos 1, por ejemplo, 2 elevado a menos 1 es un medio, es decir, en menos 1 la función vale 0,5. Si nos vamos al menos 2, 2 a la menos 2, recuerda que esto es 1 partido por 2 cuadrado, que esto es 1 partido por 4, que es 0,25, que más o menos estaría como por aquí. Y ya no voy a hacer más, pues porque no me va a dar la precisión para hacerlo en condiciones, con lo cual esto ya no tiene más que unir de forma medianamente razonable y con un poquito de curva los puntos. Y ahora llega un poco la parte complicada, vamos a quitar esta flecha de aquí porque va a quedar mucho más abajo que esta flecha y haríamos algo como esto o en un segundo intento, incluso en un tercer intento, pues bueno. Ya ves que no va a ser nada sencillo porque he puesto un eje muy grande, pero más o menos la idea sería algo así. Dibujos en churro, por supuesto, pero la idea es que de forma continua y de forma monótona esta función siempre va creciendo. Vamos a GeoGebra, ahí tenemos el esquema, colocamos la asíntota horizontal y ahí tienes la función 2 elevado a x. Copiamos la función, nos vamos a nuestro esquema y fíjate cómo la diferencia que hay entre lo que ha hecho GeoGebra y lo que hemos hecho nosotros, aunque es verdad que sí, que es un churro terrible, porque ahí se me ha ido un poco por arriba la curva y todo esto, pero estás viendo como la función es básicamente una función que no para de subir y además sube a toda pastilla. Fíjate que aquí enseguida se vuelve prácticamente vertical, aunque sigue subiendo, 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 y por más que quieras ampliar los ejes, esto va a seguir subiendo de forma indefinida. Y con esto tenemos ya cerrado el primer vídeo de exponenciales. Es una exponencial sencilla. Si en vez de una x hubiese un menos x, sería el mismo dibujo, pero al revés. En vez de ir siempre subiendo, iría siempre bajando.
básicamente la misma idea, y en el vídeo siguiente lo que haremos será otro vídeo de exponenciales, pero con algo un poquito más interesante. Como digo siempre, espero que te haya sido útil este vídeo y nos vemos ya en el siguiente.